Ella es Fernanda Rivero. Así que denle un aplauso. Hola, hola chicos de Aswan. Bueno, con Estefan, como ya saben muchos, Dios nos llamó a una nueva temporada, algo que ya en realidad ya sabíamos que iba a suceder, pero no sabíamos cuándo iba a suceder ni cómo iba a suceder. Y era el que Estefan se entrene para la siguiente temporada que venía en nuestras vidas. Y por ende implica mudarnos de país y que Estefan empiece a estudiar lo que sería teología. Y en ese momento nos retó Daniel de que prediquemos una vez antes de irnos, cada uno. Y yo estaba súper segura que le iba a tocar a Estefan antes que a mí, no sé por qué. Y cuando vi, digamos, este mensaje esta semana, dije, ¿qué? ¿Por qué? Digamos. Pero sé que Dios tiene un propósito, más que si fue Estefan o fui yo antes, sé que Dios tiene un propósito por el cual estoy aquí parada. Y quiero orar para que sea Dios hablando a través de mí, porque de verdad sí lo necesito. Ha sido una semana muy difícil para mí y hasta físicamente no estoy al 100%. Entonces vamos a orar por eso. Señor, sé tú hablando en esta oportunidad. Filtra toda palabra, Espíritu Santo, filtra toda palabra que pase por tu Espíritu, toda palabra que salga de mi boca, y que todo lo que permanezca sea solo lo que viene de ti. Quita y olvida todo lo que quiera venir de mí. Padre, sé tú hablando a través de mí y te dedico esta noche completamente a ti, que seas tú trayendo gloria, que seas tú hablando y que todo sea para ti y para tu gloria, Padre. Hace 2 semanas Dios me dio una imagen y esa es la manera en la que Él normalmente me habla. Dios habla a través de diferentes formas y me mostró mi vela y es esta de aquí, sin los 10,000 fósforos que mi esposo usó para prenderla. Y sí la puedes. Y yo decía, ¿qué cosa de mi vela? O sea, como que ¿qué es lo que querés hablar, Dios? Y voy a seguir hablando de más de lo que Dios me mostró, pero la primera imagen era mi vela. Y la verdad que no lo entendía en ese entonces hasta que fui desarrollando la prédica con 500,000 pasajes y un montón de versículos como lo vio Marcela. Y la prédica se llama Ser velas encendidas, ser velas ardientes. Y quería hablar de esto porque no sé si se han dado cuenta, pero últimamente muchos líderes, muchos ministerios han caído por diferentes cosas. Pero yo más que todo creo que es porque apagaron sus velas. Algo sucedió. Y mucho de mi prédica se trata de servicio, pero de servir de la manera correcta, viviendo con una identidad correcta, encendidos por el Espíritu y sirviendo con propósito. De eso se trata. Si nos vamos a Lucas 15, del 11 al 32, cuenta una historia, la historia del hijo pródigo. Todo el mundo sabe la historia del hijo pródigo y siempre nos enfocamos en que el hijo se fue, volvió y el padre lo recibió. Y sí, el padre te recibió. Pero si nos vamos a la última parte de Lucas 15 en esta historia, ¿qué pasa? El hijo vuelve. Mucho voy a parafrasear porque tengo muchas cosas bíblicas que estoy saltando de un lado al otro. Así que ustedes intenten seguirme. El hijo pródigo vuelve y el padre le hace un banquete.
Y él, cuando él vuelve, dice, no lo merezco, no quiero esto, no me lo merezco. Y el padre le dice, sí te lo mereces. Y ahí vemos una manera en la que nosotros reaccionamos al volver a casa. Pero está la otra forma, que era el hijo mayor. Y el hijo mayor le dice, enojadísimo, no quería entrar porque le dice, siempre te serví, siempre estuve ahí, yo hice todo correcto, yo hice todo bien. Y el padre le dice, sí, pero, o sea, vos tenés todo lo mío, como que, ¿por qué nunca me lo pediste? Y ahí vemos la segunda forma. Y estos son dos síndromes que suceden en la iglesia hoy, en cuestión del servicio. Está el que sirve porque se siente mal, porque pecó mucho y no sirve en gracia para buscar la aprobación de su padre. Y está el segundo, el que toda su vida sirvió, toda su vida, y no pide nada. O sea, se quedó ahí nomás como que yo sirvo y no pide nada. Y cuando ve que al que mucho pecó, se lo sube o se le da una posición, se enoja. Pero él nunca pidió, nunca fue una vela ardiente. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que la identidad de hijo no está ahí marcada. ¿Cuál es la identidad de hijo? El que vos podés pedir, el que vos sos hijo y todo lo que Dios tiene te pertenece. Y servir bajo esa identidad nos hace servir de la manera correcta, pero no solo eso, te hace mantener tu vela encendida. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empezás a compararte con otra persona? ¿Qué pasa si empezás a pensar, pucha, pequé demasiado, no soy suficiente, y empezás a esconder todos los dones y todos los talentos que tenés porque simplemente no te sentís suficiente? Esa es la primera parte de mi prédica, es el servir de la manera de una correcta identidad. Y otra parte que he visto que últimamente las iglesias, bueno, en realidad desde el comienzo de la iglesia, cuando nos vamos a Hechos, la iglesia empezó con el Espíritu Santo, pero empezó con el Espíritu Santo correctamente. Y el Espíritu Santo ha sido lo más desviado posible en todas sus facetas de la iglesia. ¿Qué pasó? Hubo un descontrol. Si ustedes ven en la parte de Apocalipsis, cuando Pablo empieza a escribir las cartas a las iglesias, había un descontrol en muchas iglesias del uso de los dones del Espíritu Santo. No estaban siendo usados correctamente. Y había mucha gente que incluso estaba lucrando por eso. Y Pablo dice, está mal lo que están haciendo. Y eso mismo pasó hoy, en la actualidad. Por eso muchos ministerios cayeron, por eso muchos ministerios su vela se apagó, porque empezaron a lucrar con el Espíritu Santo, porque no quisieron tener el orden que requiere el tener el Espíritu Santo. Pero ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Es una promesa que Jesús nos dio. Y no solo Jesús, venía desde antes. Si nos vamos a Ezequiel 36, del 26 al 27, nos habla y nos dice que va a poner dentro de nosotros el Espíritu Santo. Eso es antes incluso que Jesús haya venido. Ya había esa promesa. Desde el Antiguo Testamento ya existía la promesa de que el Espíritu Santo iba a vivir dentro de nosotros. En Joel 2, del 28 al 29, igual dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí de nuevo nombra el Espíritu Santo. Nos vamos a Juan 7, del 38 al 39, y Jesús le promete el Espíritu Santo a los que creen. O sea, hay promesas y promesas y promesas. Y luego llega Hechos. Hechos es la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que empezó. La iglesia que fueron la gente que estuvo con Jesús. Jesús en realidad, Él murió, resucitó y estuvo 40 días. La Biblia habla que estuvo 40 días con ellos y les estuvo predicando y les daba full y les decía, les conviene, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya porque va a venir alguien que va a estar con ustedes y va a vivir en ustedes. Y les dije, esperen, les dice, vayan y oren y quédense ahí. Y ellos no sabían ni qué estaban esperando. Ellos estaban como que,
bueno, vamos a hacer lo que Jesús nos dijo, pero no tenían idea qué esperaban. Y Jesús le decía, y no se vayan. ¿Y cuál fue el mandato de Jesús? El mandato de Jesús fue que vayan, que lo vemos en Mateo 28 al final, antes de que Él suba y descienda, y les dice, vayan y prediquen mis enseñanzas y bauticen a todos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y les promete al final, y les dice, y yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y ese fue el mandato que le dio Jesús a los discípulos, pero les dijo en otra parte, en Hechos 1, no se vayan hasta que llegue el Espíritu. No se vayan. O sea, quédense esperando hasta que el Espíritu llegue. Y eso es lo que ellos estaban esperando. Y estaban orando, y estaban orando, sin saber en qué momento iba a llegar. Y de repente llegó. De repente llegó el Espíritu Santo. Ellos tenían el poder de Jesucristo dentro de ellos y recién pudieron ser enviados. ¿Qué pasa? Hubo un descontrol, como le digo, más adelante, y el Espíritu Santo fue eliminado completamente. Si seguimos la historia de la iglesia, después no se le dio importancia hasta que llegó la reforma. Llegó la reforma y recién empezaron a pensar, ay, creo que eliminamos al Espíritu Santo de la iglesia. Y empezaron a usar de nuevo al Espíritu Santo. Empezaron a usarlo nuevamente y de nuevo empezaron a querer lucrar con el Espíritu Santo. Y así vimos muchos ministerios. Ministerios que hoy han caído porque entristecieron el corazón de Dios, porque no se lucra con el Espíritu Santo. Porque eso duele el corazón de Dios. Perdón. Los dones del Espíritu son para servir, no para lucrar. Hay muchos dones del Espíritu y cada uno se manifiesta de diferentes formas. Y yo sé que es muy difícil que yo esté predicando esto aquí en la iglesia porque tenemos un enfoque un poco más bautista, la verdad. ¿Pero por qué estoy predicando esto? Porque mucha palabra sin espíritu nos lleva a religiosidad. Y quiero quebrar eso. No quiero que seamos una iglesia religiosa. No quiero que seamos jóvenes, que veamos a nuestros amigos que no son cristianos y nos creamos superiores. Pero también mucho espíritu sin palabra nos lleva a herejía. Y tampoco creo que seamos una iglesia que solo nos enfoquemos en el espíritu y empecemos a hablar burreras. Porque eso entristece al Espíritu Santo. Y decimos, ¿y entonces cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? Cuando la palabra se hace viva mediante el Espíritu Santo. Ese es el equilibrio. Los dos, necesitamos los dos, palabra y espíritu. No solamente uno. Y con el espíritu, así como pasó en Hechos, que bajaron las lenguas de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas y decía que empezaron a profetizar y todo. Y en 1 Corintios 12, del 1 al 2, habla de los dones y dice de qué manera se manifiesta. Y yo sé que es un poquito como que, wow, o sea, ¿cómo va a haber esos tipos de dones? Pero incluso más adelante hay una promesa que dice que cada uno le fue dado un don. Y vamos a llegar a eso. Pero quiero hablar de los dones. Y aquí en estos versículos habla de cuáles son los dones. Y dice, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua. Y en 1 Corintios 12, del 2 al 27, habla de que todos estos dones son para servir a la iglesia. Y ahí fue donde fue el error de la iglesia, el querer lucrar con los dones. Porque no, los dones no son para lucrar, los dones son para servir al prójimo, para servir a la iglesia. Y si sabes que tenés un don y no lo estás usando, no estás sirviendo. Si sabes y Dios te ha revelado que tenés un don, no estás sirviendo con todo a Dios,
no se lo estás entregando. Por ende, no toda tu vida le pertenece, porque no estás sirviendo de la manera correcta. Puedes tener una buena identidad en cuestión de que sos hija de Dios, pero si estás escondiendo un don, estás escondiéndote de Dios, estás escondiendo. Y en Primera de Pedro 4 del 10 al 11 dice, Dios les ha dado un don, úsenlo bien para servirle los unos a los otros. Y ahí dice claro, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. O sea, no hay ninguno acá que no tenga ningún don del Espíritu. Ninguno. Quizás no estás manifestado porque puede ser que no tenés el Espíritu Santo dentro tuyo todavía. Pero sí tenés un don. Te ha dado un don. Y dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Tu don no es personal, no es para vos. Y si es para vos, entonces lo estás usando egoístamente, porque tu don es para darle gloria a Dios. Y ahí quisiera hacer algunas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Si se pudieran preguntar, ¿qué están haciendo con lo que Dios les ha dado? Porque todos tienen un don, todos. ¿Estoy sirviendo o me estoy sirviendo? Esconder tu don es sirviéndote a vos mismo, egoístamente. ¿Mi don edifica la iglesia o engrandece mi ministerio personal? Y quisiera hablar un poco de cómo empezó todo esto en mí. Yo crecí en una iglesia donde, yo creo que la mayoría de las iglesias en Bolivia son así, que más que todo que el líder tanto, que el profeta, que va a venir el apóstol tanto y la persona tanto, y esa tiene el don de sanidad. Entonces yo era primero el hijo mayor. En ese caso yo era como que toda mi vida en la iglesia, toda la vida serví, pero nunca le pedí a Dios como que, ay Dios, déjame servir, o sea, quiero dones. Este era como que, pensé que no estaba a mi alcance, que era solo para algunos cuantos. Y llegué a la universidad, conocí a Dios, y como había pecado mucho, me convertí en el hijo pródigo. Y dije, no, yo pequé mucho, o sea, ¿cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios me va a dar dones? ¿Cómo voy a poder hacer su voluntad? Digamos, eso solo lo usa al profeta tanto, a la gente tanto, que tiene el don de sanidad, que tiene el don de milagros, que tiene el don de tanto. Y en esa cuchuquera donde yo me encontraba, en esa vasija de barro, que me gustaría ir a Corintios, esperen. A 2 de Corintios, del 4, del 6 a 12, 2 de Corintios 4, del 6 a 12, y dice, pues Dios, quien dijo que haya luz, en la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios, para que se ve en el rostro de Jesucristo. Y continuamos y dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y es eso con los dones. Somos una vasija de barro. En realidad fuimos hechas por barro. Si ustedes leen en Génesis, ¿qué hizo Dios? Agarró y formó del barro, y Él dio su espíritu, sopló su espíritu sobre nosotros, y ahí cobramos vida. Entonces, todos estamos cuchuqui, todos estamos sucios. Y ahí en esa cuchuquera, en esa suciedad donde yo estaba, Dios me mostró esto y me dijo, tenés oro en tu vasija. O sea, en toda esa cuchuquera, en todo eso tenés oro. Y yo era como que, ¿cómo, Padre? O sea, ¿y cómo voy a saber qué oro tengo? Y ahí me empezó a decir,
que yo tenía dones, porque los dones se reciben en la intimidad. Ustedes ya tienen dones. En Pedro habla de eso y dice que les dio, aunque sea un don a cada uno. Pero se conocen en la comunidad, aquí, todos juntos. Yo no puedo ver mi don porque estoy muy manchada, pero quizás Marcela sí lo pueda ver. Y me puede decir, Fer, creo que sos buena en esto. Y esto fue lo que a mí me sucedió. Mis amigos que estaban alrededor mío, me empezaron a ver cosas y dones. Y en eso, yo la verdad no leía mucho la palabra en ese entonces. Y mal usé muchas cosas que Dios me dio. Y por mucho tiempo me veía como esta vela. Pero luego mi vela se apagó. Y por muchos años, 10 años, en realidad recién he tenido las respuestas después de 10 años, le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se apagó mi vela? ¿Qué sucedió? Yo estaba en fuego, estaba ardiendo. En la universidad estaba orando por gente, estaba sanando personas a través de los dones que Dios me daba, estaba profetizando como nunca en los bares incluso, o sea, entraba a los bares y profetizaba a la gente que estaba borracha, digamos. O sea, estaba en fuego, estaba ardiendo. Pero la verdad que entró mi deseo personal y entró mi orgullo y ahí murió. Y ese es el proceso en el cual Dios me puso por mucho tiempo y recién tuve una respuesta de qué fue lo que sucedió y era eso, o sea, no los estaba usando de la manera para servir a otros, sino que los estaba usando para mostrarme yo y para mostrarme qué tan cristiana soy o qué tan espiritual soy. Pero ese no es el propósito de tu don. Tu don es para servir a otro. Y pasé por un proceso, porque todos van a pasar ese proceso, una vez descubran su don, una vez Dios les hable o sus amigos les hablen y le digan, ¿sabes qué, Marcela? Yo creo que tenés compasión por la gente. Yo creo que tenés ese don de compasión. Y una vez una amiga te diga eso, y empecé, igual va a pasar el hecho de que te va a pasar el proceso de purificación. ¿Por qué? Porque hay que limpiar los motivos del corazón para que esta vela no se apague. Hay que limpiar el motivo por el cual lo estás usando. Si lo estás usando para beneficio propio o si lo estás usando para servir a otro, como Dios te está mandando. Y en ese proceso de purificación yo sufrí mucho, porque fue como que tener mi vela encendida a completamente apagada por 10 años, no, por 7 años aproximadamente, y no saber qué pasó. Y yo me metí en muchos problemas, en muchos problemas, porque necesitaba madurarlo, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo solamente orar. Y me metí a una clase de profecías porque estaba metida en muchos problemas de que y ahí me dijeron algo, digamos, que era como que si vas a profetizar, no profetices sobre embarazos o parejas o pecado, digamos, al comienzo por lo menos. Y yo empecé ya profetizaba de cualquier otra cosa o daba palabra de cualquier otra cosa, pero no daba de esos 3 específicos. Y Dios me retó un día y era como que no quiero hacerlo, Padre, no quiero hacerlo. Y fui a una iglesia con mi suegro y teníamos que, bueno, no sé, estaban como que orando todos juntos y yo vi una chica, yo la conozco a la chica, pero la chica no es mi amiga, no la tengo en Facebook, o sea, no hablo con ella. Y Dios me dijo que vaya y que le diga, o sea, yo la vi a ella perdiendo un bebé y veía su dolor, digamos. Y Dios me dijo que vaya y que le diga a ella que se iba a embarazar, que iba a ser niño, o sea, así todo, directo. Y yo era como que, no, ya estás loco, o sea, quedamos en un trato, no embarazo,
no pareja, no pecado, porque ya me había metido en problemas con eso. Entonces me dijo, no, anda. Y recordé la frase que siempre se quedó en mi mente, que era, fe se refresca a riesgo. Y dije, bueno, voy a agarrar el riesgo y creer que sos vos, Dios, y voy a agarrar el riesgo de creer de que si no sucede, ya ni modo, quedo como burra, digamos, o como una hereje o lo que sea, ya, ¿qué importa, digamos? Pero voy a agarrarlo, pero no lastimes el corazón de esa señora, o sea, no lo lastimes, por favor. Y entonces fui y oré por ella y obviamente la chica lloró y todo, pero después de esa oración me sentía tan culpable porque dije, wow, o sea, ¿qué habrá pasado con ella? Pude haberla lastimado, ¿qué pasa si no sucede? Fue como que, Dios, o sea, lo hice en obediencia porque recién me estás volviendo a usar, porque esa era la verdad, recién me estaba volviendo a usar y no quería volver a perderlo. Quería ser fiel con los pequeños pasos que Dios me estaba diciendo que tome. Y mi suegra viene y me dice, ¿usted sabía que ella acaba de perder un bebé? Y yo, ay, peor todavía, o sea, días antes la acaba de perder a su bebé. Y yo era orando por ella, porque Dios le iba a dar un bebé y que se iba a llamar no sé qué. O sea, yo estaba loca, digamos. Y durante mucho tiempo Dios respondía a las oraciones que me mandaba a decir, como que decirle a esta persona tanto, decirle a esta persona tanto. Y tomaba riesgos muy chiquitos, la verdad. Los grandes casi siempre decían, no, Dios, o sea, tenés que decirme directamente, porque me daba mucho miedo el cometer los mismos errores que cometí antes y que me metieron en muchos problemas. Y dije, ya, ni modo, ahí lo dejo, o sea, pero protege el corazón de ella. Y hace una semana, o esta semana más o menos nos enteramos que ella tuvo un bebé y que era hombre, y yo quedé como que, ¿what? ¿Ya? Como que ni siquiera me había enterado, y esa siempre fue una oración que yo dije, si hay una oración de la que me siento culpable es esa, Dios. O sea, de todas las demás, Dios siempre me ha respaldado, pero esa siempre me sentía muy culpable por el corazón de ella. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo y me usó de una manera que yo no creía poder ser usada. Porque como les digo, ya había pecado mucho. Y estaba en esa posición. ¿Y qué pasa? Que así como tenemos oro dentro de nosotros, igual somos una vasija de barro, igual estamos sucios. Esa es la verdad. Yo aquí adelante no soy perfecta. Mi carácter necesita mucho y mi esposo lo sabe. Pero por alguna razón Dios puso esos dones en mí. Y así como los puso en mí, también los puso en ustedes. Y Dios los quiere usar. No limiten lo que Dios ha puesto dentro de ustedes por el pensar de que o no pueden pedir más de lo que ya tienen o porque están muy sucios. Y esto era el propósito de todo lo que Dios me quería enseñar en todo este proceso de silencio de 7 años, en los cuales no supe qué pasó con mi vela. Y era que nunca me aseguré de que todo apuntara a Dios. Nunca me aseguré de que todo lo que yo hacía, de que todos mis dones apuntaran realmente a Él, sino que de cierta forma me apuntaban a mí. No escondas el don que Dios te dio, y ser parte de una iglesia es no tener tu luz apagada, porque la iglesia te necesita. Y ahorita más que nunca la iglesia te necesita tu don y necesita de ti, de que si puedas servir. Y cuando servimos a otros, Dios es glorificado. Y al final de mi imagen, visión, necesito mi ayudante. Por si acaso le tengo miedo a las velas, al fuego, a todo. Así que por eso mi esposo lo está haciendo. Al final, bueno, voy a indicar cómo era.
al final de todo, mi visión, mi idea, todo lo que Dios me mostró, esta vela grande era Dios y justo esta vela tiene 3 mechas. Entonces fue súper específico. Espíritu, Padre e Hijo van juntos, no se pueden separar. Y estas velitas somos nosotros. ¿Y qué pasa? Ahí, como vimos en 2 Corintios del 4, del 6 a 12, nos llama a hacer luz en la oscuridad. Y el mundo es oscuridad. Seamos sinceros, ahorita el mundo está un desastre. Todo está cada vez más oscuro, cada vez más turbio. Y estas velas quizás no sean perfectas, algunas ya están media usadas, media sucias, como nosotros. Pero Dios nos llama a que nos encendamos. A que nos encendamos, pero no solo nos encendamos por un ratito como me sucedió a mí, sino que nos encendamos y nos mantengamos encendidos. Porque la iglesia nos necesita. Así que mi esposo se va a quemar por mí. Así es el matrimonio, dice él. ¿Y cuál es el propósito? El que esta velita encienda la otra y encendemos la otra y encendemos la otra, porque somos comunidad. Y de eso se trata, tener los dones. Encendernos el uno en los otros, a pesar de nuestro barro, a pesar de nuestra cuchuquera, a pesar de todo lo malo que haya en nosotros, poder ver lo bueno y el oro dentro de las otras personas. Y como decía, recibimos los dones en intimidad, los conocemos en comunidad, pero se manifiestan en necesidad. Cuando hay necesidad es cuando se manifiestan la mayoría de los dones. Y haciendo una pequeña campaña publicitaria, este fin de semana nos vamos a ir a Ipitacito. Y no hay mayor necesidad que en misiones. En misiones, ahí ves tus dones de todo, o sea, tus dones para hacer cualquier cosa. Si no sabías cocinar, ahí aprendes a cocinar. Si no sabías limpiar, vas a aprender a limpiar. Si no sabías predicar, quizás te va a tocar predicar y orar y hacer de todo, hasta solo porque estás ahí y se necesita. Sos necesario. Y la mayoría de las veces no tomamos esa oportunidad donde hay necesidad. Y aquí en la iglesia de por sí ya hay necesidad. Y tus dones son necesarios. Chicos, que esta prédica sea más que todo para que puedan ver que necesitamos vivir con una vela ardiente, con una identidad correcta, que somos hijos, que necesitamos al Espíritu Santo para ser encendidos y que necesitamos servir con propósito. Y el propósito siempre es que apunte a Él, no a nosotros. Cualquier don, cualquier cosa, cualquier servicio que hagamos, solo que apunte a Dios. El Espíritu no fue dado para espectadores, sino para servidores. Jesús nos mandó a servir, no a ir a la iglesia a recibir todos los días y quedarnos ahí. Nos mandó a servir, así como estemos. Así cuchuqui, así sucio, así como estemos. Nos mandó a servir. Tu fuego no es solo para alumbrarte, sino para iluminar a otros. Que el fuego del Espíritu Santo haga viva la palabra, te conecte con tu identidad y te impulsa a servir con humildad. El Espíritu Santo está para hacer viva su palabra, no para lucrar y no para que pensemos que nosotros somos mejores que otra persona. No apaguemos el Espíritu y no lo lastimemos en esta iglesia. Que nunca nuestros dones sean usados para un beneficio propio o para vernos mejor. Pero anímense a usarlos, anímense a sacarlos y a servir a su iglesia,
a servir a otros como Dios les está diciendo. No los escondan. Y quisiera invitar a la alabanza para que podamos pasar un tiempo de ministración sobre esto. ¿Cuántos aquí ya saben sus dones? Si le pueden levantar su mano. Los que ya saben, tienen sospecha, así sea un poquito, digamos que Dios se los reveló, pero que no tienen una idea clara, por así decirlo. ¿Cuántos aquí los están usando? De los que ya saben, ¿cuántos aquí están usando según certeramente? Y si todavía no sabes, te invito a que seas parte de la iglesia y permitas que todos podamos conocerte y que podamos hablar vida sobre vos y que podamos ver dentro de todo lo cuchuqui el oro que tenés, el oro que tiene tu vasija. Y les pedí a los chicos que saquen una canción, es nueva para nosotros, pero no es una canción nueva en realidad, porque ya hace mucho está, pero habla específicamente de que Dios cambie los paradigmas que tenemos, de cómo es la religión o de cómo es nuestra relación con Jesucristo, o la manera en la que incluso limitamos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Porque muchas veces no es que nosotros hicimos algo y ya el Espíritu Santo no se mueve. Es como que nosotros lo estamos limitando. Limitamos por miedo o limitamos porque nos equivocamos alguna vez. Yo pasé 2 años orando por gente y se sanaba y de repente oré por un tío y no se sanó, digamos. O sea, y por nada más dejé de orar por gente para que se sane. Por miedo a que ya no suceda. Yo misma lo limité. Y todos somos llamados y todos tenemos un don. Todos tenemos un don. No se queden con la idea de que no, es que Fernanda está ahí y ella predica y por eso ella tiene. No. Todos tenemos un don. Ahí donde estás, quizás ni siquiera sos un hijo pródigo, quizás no has llegado ni a la casa todavía, pero ya tenés un don. En la Biblia lo dice. Te puso un don. Ya lo tenés. Solo necesitamos aprender a usarlo. Quiero que escuchemos la canción y de ahí vamos a orar un poco. Vengo hoy a derramar mis victorias y ansiedad. Así es que yo me rindo. Así es que yo me rindo. A tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo me rindo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vengo a derramar mis victorias y
que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz tu lugar, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Si alguno siente que quiere descubrir su don o que necesita pasar adelante o rendirle simplemente lo que ya tiene, puede pasar. Puede pasar y aquí van a estar los líderes para orar por ustedes, porque es necesario que sepan que Dios los puede usar. No se limiten a solo ver una persona o un líder y pensar que solo a esa persona Dios quiere usarte a vos. Así como estás, quiere usarte a vos. Así que los invito a pasar si es que necesitan pasar, si es que realmente Dios les ha estado hablando sobre esto y ustedes mismos se han estado limitando por cómo está ahorita su corazón o su estado o su relación e incluso con el Espíritu Santo. Mientras tanto vamos a cantar la canción y Marce, Moy, si pueden pasar en caso los chicos quieran pasar. Conmigo, Señor, gracias Padre, gracias porque podemos ser unas vasijas para ti. A pesar de que somos vasijas de barro, sabemos que hay oro dentro, Padre, porque tú lo dijiste. Padre, tú nos llamas a ser velas encendidas y eso es lo que queremos ser. Eso es lo que queremos ser, Padre. Velas encendidas para ti. Aunque a veces no sepamos cómo empezar, aunque a veces no sepamos cómo servirte. Te rendimos, Padre. Te rendimos nuestros dones, nuestros talentos. Te rendimos lo que tú has depositado dentro de nosotros. Te rendimos todo lo que está dentro, Padre. Es tuyo. Haz lo que quieras conmigo, Padre. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres, grande. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres. Grande, grande tú eres. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque tu Espíritu nos enciende, Padre. Ayúdanos a seguir encendidos. Ayúdanos a seguir
y hacer lo que tú quieres hacer con nosotros. Te entregamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras carreras. Te entregamos todo, Padre. Incluso la condición de nuestro corazón en este momento. Gracias, Padre, porque solo a través de Jesucristo somos aprobados para servirte, aprobados para ser usados. Y que todo lo que hagamos te traiga gloria solamente a ti. Enséñanos a madurar, enséñanos a afilar y hacer todo de tu mano, Padre. Quita todo lo que nos está deteniendo a ser usados. Y callamos todas voces, toda religiosidad, todo pensamiento de religiosidad que dice que necesitamos ser perfectos para ser aprobados, que necesitamos ser perfectos para poder ser usados. Callamos toda mentira del enemigo de que no se puede, de que no podemos o de que no podemos ser usados por algún pecado. Callamos toda mentira del enemigo y ponemos tu verdad, Padre. Somos aprobados, somos hijos tuyos y por medio del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo podemos servirte, podemos ser usados. Por medio del Espíritu Santo podemos hacer maravillas, pero siempre para glorificarte y para que todo sea en dirección a ti, Padre. Cuida nuestro corazón, cuida las motivaciones en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos no sea para vanagloria propia, sino que sea para gloria tuya. Padre, te dedico este momento, que seas tú hablando esta palabra y que seas filtrando cualquier cosa que se haya dicho que no viene de parte tuya, Padre. Amén.